Brevemente vamos a repasar las tres leyes que dominan los mercados bursátiles y después pasaremos a revisar los gráficos en tiempo real. La primera ley es la ley de suministro y demanda, la cual nos dice que cuando la demanda excede al suministro, los precios suben. Y esto se ve reflejado en el valor, en el precio. Otra ley es la ley de esfuerzo y resultado, y para poder ver esta ley en los mercados bursátiles es necesario analizar el volumen. Esta ley nos dice que el resultado debe estar en proporción con el esfuerzo. Y eso se ve reflejado en el volumen, porque el volumen es actividad. La última ley es la ley de causa y efecto. Esta ley nos dice que para que haya un efecto se necesita primero una causa. Y el efecto será en proporción a la causa. Esta ley no es muy conocida, puesto que, por lo general, los traders individuales, las cuentas que tienen son modestas y simplemente se limitan a entrar o nos limitamos a entrar y salir del mercado, realizando cierto análisis técnico o fundamental. No así las instituciones multimillonarias. Las instituciones multimillonarias o los bancos centrales, que son los que dominan el mercado de Forex, tienen que usar estrategias más complejas porque no pueden entrar al mercado y realizar una compra masiva, puesto que, yéndonos a la primera ley de suministro y demanda, se afectaría el equilibrio del suministro y la demanda a tal grado en un poco tiempo que el precio subiría en su contra si empiezan a absorber toda la venta que existe en este momento en el mercado. Por lo tanto, suelen entrar a largo plazo durante días o semanas incluso. Y esta ley nos dice que entre más dure el proceso de acumulación o de distribución, más fuerte será el movimiento. Y vamos a analizar ahora los gráficos y vamos a analizar movimientos recientes. Aquí tenemos tres gráficos y vamos a resaltar la importancia del análisis temporal múltiple. El gráfico de la izquierda es un gráfico diario, el gráfico central es un gráfico de 1 hora, el gráfico de la derecha es un gráfico de 15 minutos. Todos los gráficos tienen los mismos indicadores y lo único que nos permite es simultáneamente ver el movimiento amplificado. Aquí vemos la gráfica de 15 minutos y vemos este movimiento amplificado. Si nos pasamos a la gráfica de 1 hora, aquí podemos ver que es un movimiento prácticamente de rango. Tuvo un movimiento de rango, un movimiento bajista y luego regresó al mismo nivel de la apertura, pero en la gráfica de 1 hora solamente estamos viendo esta porción de la pantalla. Y aquí ya vemos un movimiento bajista que lleva por lo menos 3 sesiones. En la gráfica de la izquierda, la gráfica de 1 hora, lo que vemos aquí reflejado, está reflejado por esas 3 velas simplemente, y vemos que en la gráfica diaria ha tenido un fuerte movimiento bajista. Uno de los principales errores que se cometen cuando comenzamos a operar en los mercados es el hecho de enfocarnos en un gráfico pequeño, 5 minutos, 15 minutos, y peor aún, llegamos a nuestra sesión de trading, abrimos la pantalla y empezamos a checar diferentes instrumentos sin previamente haber analizado qué es lo que esperábamos. No lo hacen así los traders profesionales, los traders que trabajan en las instituciones o en los fondos de inversión. Hacen análisis previo, tanto semanal como diario antes de la sesión. Y de hecho, algunos hasta marcan las gráficas para ver qué esperan. Y de esa forma estar preparados para los movimientos en los mercados. Ahí pasó algo interesante el día de ayer con el informe de la Reserva Federal y vamos a resaltarlo. Habíamos tenido, si nos vamos a las gráficas diarias, aquí tenemos la gráfica diaria de la libra esterlina y habíamos tenido un movimiento de rango muy, muy extendido, lo podemos ver aquí, y los movimientos en los marcos temporales inferiores se vuelven muy irregulares.
Durante toda esta sesión vemos un movimiento de rango irregular, lo cual dificulta más el trading, tanto intradía como de corto plazo. Si han tenido dificultades en el trading este mes ha sido un movimiento casi de consolidación, múltiples instrumentos. Dólar canadiense también ha tenido un movimiento de rango muy prolongado tras un movimiento bajista fuerte. Y de la misma forma, aquí lo podemos ver, el movimiento irregular. Tuvimos un fuerte movimiento ayer con las noticias. Era un movimiento que esperábamos y estábamos preparados para él. ¿Por qué? Y de ahí la importancia del análisis de marco temporal múltiple. Si nos vamos al gráfico de semanal, como indicábamos en nuestro video para Premium, para los miembros, estamos al final de un ciclo mayor y al comienzo de un ciclo mayor. Y lo podemos ver claramente en la divisa, el dólar americano. Vemos que aquí tenemos una vela con el rango bastante extendido. Y el precio había regresado a la parte baja, a la base de la vela. Y notemos, vamos a amplificar la gráfica, y notemos cómo cuando se comienza a acercarse a la base de la vela con el rango tan extendido que dio un impulso y mantuvo al dólar americano en esos niveles altos, los rangos comienzan a hacerse estrechos y empieza a disminuir el volumen. Y es por ello que durante las últimas semanas, el último mes, tuvimos rangos tan estrechos. Aquí lo podemos ver, las bandas Bollinger están en contracción. Pero al regresar a la base, era el fin de un ciclo. Una de dos cosas podían pasar. Esta es una prueba de suministro cerca de un nivel donde se había encontrado de fuerte demanda. De encontrarse fuerte suministro y penetrarse el nivel bajo de esta vela, podría dar origen a un fuerte movimiento bajista. Y estos ciclos se repiten. Acá lo vemos otra vez. Tenemos 3 velas con rangos extendidos cerrando en niveles altos. ¿Qué pasó una vez que se penetró la parte baja de esta vela tras este movimiento de rango? Dio origen a un movimiento bajista fuerte. Lo mismo esperábamos aquí y una de dos cosas podía pasar. Si se encontraba bastante suministro, un movimiento bajista fuerte para el dólar, que coincidía hoy con el informe de la Reserva Federal en cuanto a cómo se iba a manejar el estímulo monetario y las tasas de interés. Si se encontraba fuerte demanda en estos niveles, entonces podría dar origen a un fuerte movimiento alcista del dólar, que se veía reflejado en el par de Forex euro norteamericano, por supuesto, un movimiento bajista. En el par de Forex vemos lo mismo en la gráfica semanal. Tuvimos una señal de debilidad aquí, la vela cierra en la parte central. Si nos vamos al contrato de futuros para ver el volumen, podemos ver que esto dio origen a este movimiento bajista y también, al igual que en la divisa, el dólar americano, y aquí también tenemos el ciclo anterior, fuerte señal de debilidad. Vemos como esta semana la vela cierra en la parte más baja, regresa el precio a la base de la vela, no hay demanda, es un rango muy estrecho, baja cantidad de volumen y continúa el movimiento bajista. Nuevamente regresó ahora a la base de esta vela. Tras las declaraciones de la Reserva Federal, se encontró suministro y ha comenzado el nuevo ciclo y ahora esperamos por lo menos una continuación del movimiento por algunos días. Ese tipo de análisis se hace el fin de semana y lo mandamos a los miembros del fin de semana de los principales pares de Forex, materias primas e índices. Como cualquier profesión, por ejemplo, los equipos de fútbol, básquetbol, tienen que hacer una preparación el fin de semana para la estrategia que van a emplear en el siguiente encuentro que tengan. De la misma forma, tenemos que hacerlo nosotros para estar preparados. Regresando a la gráfica diaria, tenemos aquí marcado el nivel crítico del euro de haberse superado. Nuestra inclinación sería alcista a corto y mediano plazo. Ahora tenemos una clara tendencia bajista. Ahora bien, tuvimos un fuerte movimiento bajista tras el anuncio de la Reserva Federal y el precio, notemos, llega a este nivel y corrige
y cierra alejado de los niveles más bajos. El día de ayer tuvimos un movimiento de corrección durante toda la sesión asiática y la continuación usualmente sucede entre las 2 y las 4 de la mañana hora de Nueva York, alrededor de las 3 de la mañana, que es la apertura de la sesión de Londres. Y tenemos el siguiente impulso bajista. Notemos que esos impulsos tienen más o menos las mismas dimensiones. Tuvimos uno, tuvimos dos durante la sesión de Londres y ahora estamos teniendo nuevamente un movimiento de corrección, cerrando alejados de los niveles bajos. Entonces es interesante ver cómo esta vela y esta vela son muy similares e indican el comienzo de la corrección. Ahora ya podemos estar preparados. Esperamos por lo menos un impulso bajista más en el par de Forex euro dólar americano. Tuvimos un movimiento de rango extendido durante casi 5 sesiones. Aquí lo tenemos y el precio se fue contrayendo en una especie de triángulo. Durante 5 sesiones, este fue un proceso de distribución. Ahora lo sabemos porque ¿cuál fue el resultado? Aquí tenemos la causa y aquí tenemos el efecto. Si nos vamos al contrato de futuros para ver el volumen, ¿cuál fue el resultado de este gran esfuerzo? El gran volumen que surgió el día de ayer, bueno, fue bajista. Por la ley de esfuerzo-resultado, podemos esperar una continuación bajista. Nótese que durante la corrección hay una ausencia de volumen, no hay interés de parte de las instituciones en participar en el movimiento. Estos grandes incrementos de volumen, por lo general, denotan intervención institucional. Tenemos una ausencia del volumen durante el movimiento de corrección y una estrategia que se puede usar aquí cuando empezamos a ver este movimiento de corrección sin volumen. Si entramos en un trade bajista, la corrección puede continuar. Una estrategia que se puede emplear aquí es poner una entrada en un marco temporal menor, como de 15 minutos. Bien, aquí tenemos el movimiento de corrección. Una vez que se acerca a la parte baja de esta vela, que es en este nivel, poner la entrada en venta corta, unos 5 pips por debajo de la vela. ¿Por qué? Porque si el movimiento de la corrección continúa, estaríamos fuera del mercado. Esta vela nos hubiera metido dentro de la posición de venta corta. El stop por encima del nivel más alto, unos 10 pips, para participar en el movimiento bajista. Ya teníamos la convicción de que a largo plazo, por este movimiento que tuvimos ayer, la tendencia del euro es bajista. Vimos que no pudo superar un importante nivel. Entonces ese análisis ya lo hicimos el fin de semana. Y en la sesión anterior hay que volver a revisar el gráfico. El gráfico semanal se revisó durante el fin de semana, el gráfico diario se revisó al final, antes de cada sesión europea y americana. Entonces ya estamos preparados con los marcos temporales y ya sabemos qué instrumentos se encuentran en posición y lo que esperamos. Aquí esperábamos una continuación bajista, entonces estamos buscando el punto de entrada. Tenemos ahora una corrección del movimiento y otra cosa muy importante, tenemos un ATR que es el rango promedio de los últimos 14 días de 81 pips. Si ya tuvimos durante la sesión de Londres aproximadamente un movimiento de 80, 90 pips, ya cubrimos el rango del día. Y entonces en la sesión del Nueva York sería peligroso entrar a una posición de venta corta, puesto que ya estaremos en un movimiento por lo menos por el día sobreextendido. Y aquí lo tenemos, miren, cuando llegamos al final de la sesión de Londres, el RSI nos marca una clara sobreventa. Así que para el que le guste el trading en contra de la tendencia, bueno, pueden buscar una entrada aquí, alcista. Por ejemplo, aquí tenemos una clara señal de fuerza, entró, demanda al mercado. ¿Cómo lo sabemos? Vemos que tiene una punta bajista
Y es la mayor cantidad de volumen durante toda la sesión, incluyendo la sesión de Londres. Noten la cantidad de volumen en la vela. Después el precio regresa igual a la parte de la cuerpo de la vela, de preferencia a la parte central por lo menos. ¿Y qué pasa? No hay presión de venta. Y comienza un movimiento alcista, pero solamente tenemos 25 pips. Si alguien desea hacer algún scalping, podría poner la entrada aquí, el stop por debajo de la señal de fuerza, sacar la mitad de la posición, en este nivel donde tenemos el pivote del día, mover el stop al precio de entrada, pero en realidad no esperamos una corrección muy grande. Bueno, primeramente tengo una pregunta yo para ustedes. Ya vimos la importancia del análisis del volumen. ¿Cuántos pips espero que haga la baja el dólar? Eso es impredecible. Pero una de las guías que podemos tener para no entrar en una posición, por ejemplo, en venta corta, después de esta corrección de la sesión de Londres, podríamos haber pensado, oh, bueno, ¿por qué no intentamos una posición en venta corta para una continuación en la sesión de Nueva York? Bueno, el ATR de la gráfica diaria nos indica que el rango promedio que tiene este instrumento en las últimas 2 semanas es de 80 pips. Y ya se recorrieron esos 80 pips durante la sesión de Londres. Por lo tanto, durante el día, no decimos que no pueda continuar el precio a la baja. Lo que sí decimos es que ya entraríamos en mucho mayor riesgo. En la sesión de Londres, esperamos una continuación bajista, y para esperar una continuación realista, debemos de tomar en cuenta que podría ser un movimiento de 60 a 80 pips. Ahora bien, si en la sesión de Londres se extiende la consolidación, entonces a las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York, cuando salen las noticias importantes, es muy posible que tengamos la continuación. Pero ya estamos preparados, hicimos la tarea del fin de semana de los marcos temporales mayores y ya esperábamos este fuerte movimiento, ya fuera alcista o bajista. Ya hicimos la tarea un día antes de la sesión europea, analizando estos 3 gráficos, analizando qué pasó durante la sesión pasada. Tuvimos este fuerte movimiento bajista, etcétera, que se ve que se penetró nuevamente este nivel decisivo de 1.39. Y entonces ya tenemos una inclinación bajista para no realizar trading en contra de los marcos temporales superiores. Y ya podemos ir a marcos temporales incluso inferiores. Ahora bien, vamos a analizar otro instrumento que hemos estado checando durante las últimas. Ok, ahora una pregunta para ustedes. Ya vimos la importancia del volumen. Claramente podemos ver aquí el mayor surgimiento del volumen durante las 3 sesiones, asiática, Londres y la sesión americana. Ahora bien, la pregunta es, porque ha habido mucha polémica y he recibido muchas preguntas al respecto. ¿Se puede analizar el volumen en un mercado de Forex? Porque ha habido muchos comentarios de que no hay un exchange centralizado, que es imposible analizar el volumen. Bien, aquí tenemos un contrato de futuros. Exactamente, tenemos un muestreo y un muestreo lo suficientemente bueno. Aquí tenemos el mercado de futuros y este sí es un exchange centralizado. Y esa es una forma de analizar el volumen. Tenemos el contrato de futuros del euro. Claramente vemos que las instituciones o en general los traders están aquí. Hubo una clara demanda fuerte que detuvo el movimiento bajista y lo tornó en un movimiento de rango. Ahora bien, vamos a analizar. Tenemos la gráfica, es la misma gráfica, pero tenemos al euro. Aquí tenemos un broker de Forex. Esa es una cuenta demo que abrí nada más para ilustrar el volumen de un broker de Forex.
¿Qué tenemos aquí? Un gran surgimiento del volumen. Vamos al contrato de futuros de un exchange centralizado. Vamos a la gráfica de una hora. ¿Y qué tenemos aquí? Un gran surgimiento del volumen. Ahora bien, ¿qué tenemos en esta vela que detiene el movimiento bajista? Claramente un volumen mayor a las 2, 3 velas anteriores. ¿Qué tenemos aquí? Claramente un volumen mayor a las 3 velas anteriores. Por lo tanto, en lo que estamos interesados cuando se analiza el volumen, no es en el volumen exacto. Estamos interesados en los grandes surgimientos del volumen, como el que tenemos aquí, que demuestra un gran esfuerzo y posible intervención institucional, y lo que tenemos aquí, que es una clara ausencia de volumen, falta de participación de los traders de peso, de los traders institucionales, que al final de cuentas son los que con sus cuentas multimillonarias entran al mercado, detienen tendencias, cambian el rumbo de la tendencia con su abrumador suministro o su abrumadora demanda. Otro instrumento que habíamos estado analizando, ahora que ya comprobamos que sí se puede analizar el volumen para los propósitos prácticos del mercado de Forex, es el dólar australiano. El dólar australiano también es interesante cómo varios instrumentos llegaron al final de su ciclo a mayor, a un plazo más largo. Aquí tenemos el contrato del oro y vemos cómo tras el fuerte movimiento bajista que hubo en el 2013, hubo un movimiento de corrección, claramente no hay demanda, una vela con un rango estrecho, baja cantidad de volumen, y el precio regresa para realizar una prueba de suministro a la parte baja de esta vela, donde se encontró demanda, la vela cierra la parte central alejada de los niveles bajos, con un surgimiento del volumen. ¿Y qué tenemos aquí? Vamos a amplificarlo. Claramente no hay presión de venta, hay una ausencia de volumen y un rango muy estrecho. No iba a penetrar ese nivel con tan poco esfuerzo y que tuvimos entonces un movimiento alcista. ¿Pero a dónde llegó ese movimiento alcista? Esta semana, justo a los niveles donde había llegado, donde se encontró nuevamente debilidad y continuó el movimiento bajista. Por lo tanto, ese punto era decisivo. De ser penetrado, podríamos ver un movimiento alcista hasta los 1500 del oro. Ahora bien, no fue así. Estamos teniendo, esta semana todavía no termina, hay que esperar al día de mañana, pero estamos teniendo una especie de reversa de tendencia en dos velas, lo que se conoce también como una vela envolvente. Pero el término reversa de tendencia en dos velas envuelve más, porque si tenemos una vela envolvente en estos niveles, puede que no signifique mucho. Pero acá, tras una tendencia alcista prolongada, puede marcar el cambio de una tendencia. Por lo tanto, de penetrarse este importante nivel, ¿qué representa? Representa exactamente la parte baja también de esta vela con la mayor cantidad de volumen en la gráfica semanal. De penetrarse este nivel, podríamos esperar que vuelva a visitar los niveles $1,200 por onza. Y ya tendríamos una clara tendencia bajista para buscar trades de alta probabilidad de marcos temporales menores. Esto es solo para ilustrar cómo varios instrumentos llegaron al final de su ciclo y por eso es importante mantener un ojo en los marcos temporales superiores. Habíamos tenido en las últimas semanas un movimiento claro de rango en el oro. Y esos movimientos de rango son producto de cuando se acercan a completar ciclos en marcos temporales superiores. Por eso es importante mantener un ojo en los marcos temporales superiores. También vamos a analizar el dólar australiano, par de Forex, dólar australiano, dólar americano, que de igual forma vemos cómo el precio se había acercado a este nivel donde se encontró fuerte suministro hace 2 semanas y que dio origen a un fuerte movimiento bajista que en solo 3 días llegó hasta la media móvil de 50 periodos. De ser penetrado a la alza con éxito, esperábamos un fuerte movimiento alcista. Aquí en la gráfica de 4 horas podemos ver que tuvimos 1, 2, 3 impulsos alcistas.
Miren, aquí lo tenemos. 1 y corrige. 2 y corrige. 3 y corrige. Sin el volumen, no podemos saber si aquí disminuyó el impulso porque disminuyó el volumen. Pero si añadimos el volumen como en la gráfica de contrato de futuros, podemos ver que en este nivel, a pesar de que el impulso fue menor, el esfuerzo fue mayor. Aquí tenemos un impulso muy grande y el esfuerzo no fue tan grande. Pero aquí tenemos un impulso menor, pero el esfuerzo fue mayor. Por la ley de esfuerzo-resultado, debería ser al revés. Por lo tanto, ¿qué nos indica eso? Que ya el movimiento estaba perdiendo fuerza porque se estaba encontrando suministro. Se tuvo que realizar un gran esfuerzo para llevar de este nivel a este nivel. Se tuvo que realizar una gran cantidad de esfuerzo porque se encontró con venta. ¿Pero por qué? Bueno, si vamos a marco temporal superior, coincide con este nivel donde se ha encontrado constante suministro. Aquí se encontró suministro y de origen de este movimiento bajista. Aquí se encontró suministro y de origen de este movimiento bajista. Ahora que tenemos este fuerte movimiento bajista, ¿qué era lo que esperábamos? No pudimos posicionarnos, para ser honestos, para este movimiento, porque la señal clara llegó en la sesión asiática y la sesión asiática es muy... No hay por lo general mucha actividad y después teníamos el informe de la Reserva Federal. Por si quiero ilustrar algo interesante. Aquí tuvimos la señal que nos indicaba justo en estos niveles, ya que analizamos la gráfica de 4 horas, que el impulso se ha debilitado. Noten algo interesante. Quiero ilustrar un punto muy importante aquí. Este fue el final de la sesión. Fue a las 10:30 de la mañana, hora de Nueva York. ¿Qué tenemos aquí? Vean la cantidad de volumen. Es una enorme cantidad de volumen. Pero ¿qué tenemos aquí? Un rango muy estrecho. Por la ley de esfuerzo-resultado podemos ver que los toros no lograron el resultado con este gran esfuerzo. Eso indica que se está encontrando gran oposición y suministro. Y al tener esta referencia de esta línea en un marco temporal superior muy importante de un diaria, que es bajo el que realizan trading en muchas instituciones, pueden ver que se está encontrando fuerte suministro. La comprobación es la vela siguiente, que cierra en niveles más bajos y es la mayor cantidad de volumen todavía que la vela anterior. Eso detiene el movimiento alcista, se torna con un movimiento de rango y cierra, como es costumbre, alejado de los niveles altos. Casi siempre todas las velas, es raro que el día cierre justo al tope. Siempre tenemos una punta alcista o bajista. Eso tiene su razón de ser. Pero para continuar con el webinario, vamos a ver las preguntas. Que sí es cierto que los brokers pueden retrasar la publicación del volumen. Hay algunos lugares que sí, como tengo entendido que en Inglaterra con el FTSE 100 llegaron a un acuerdo de poder retrasar el volumen ciertas horas. Ahora, preguntémonos, ¿por qué tienen interés las instituciones y han luchado para que no se demuestre el volumen en tiempo real? Sí, simplemente porque se puede detectar las huellas y seguir sus pasos. Y eso no les conviene porque si alguien detecta la actividad de algún grupo o grupos institucionales y se une al movimiento y comienza a tomar ganancias prematuras, la institución se verá obligada a absorber ese suministro a precios más altos para no poner en peligro su operación. Por eso preferirían mantenerse sin mucha publicidad. Pero los exchanges centralizados tienen que mostrar el volumen en tiempo real, salvo que haya algún acuerdo como en Inglaterra. Casi todos los brokers muestran el volumen en tiempo real. Casi todos, como estamos viendo aquí, casi todos los brokers de Forex lo muestran en tiempo real. Ahora bien, continuando con el análisis, ya vimos que hemos tenido un movimiento alcista durante casi 5 sesiones. Estamos llegando a un punto fuerte de resistencia. Por lo tanto, ¿buscábamos trades alcistas a corto plazo? No, estaríamos en contra. Eso sería como tener una fuerte corriente en esta dirección
en la gráfica diaria y hemos llegado al nivel donde nos vamos a unir y estamos en un movimiento de corrección y entramos en un gráfico de 15 minutos, si tenemos todavía una gran distancia, no hay problema. Pero si ya estamos sobre el nivel donde se va a unir a la gran corriente, ¿qué posibilidades hay que nuestro gráfico de 5 o 10 minutos supere la fuerza de la gran corriente? Y por eso tenemos que mantener un ojo en los marcos temporales superiores. ¿Qué pasó aquí con la libra esterlina, perdón, con el dólar australiano? Estábamos esperando una decisión o un fuerte movimiento alcista con gran volumen, con una vela con un rango extendido, mostrando la fuerza necesaria para poder penetrar este nivel que claramente se ha encontrado suministro en varias ocasiones. No fue así. Pero ¿qué tenemos a la apertura de la sesión asiática? Tenemos una especie, y aquí es donde a veces los patrones chartistas pueden ser útiles. No en cualquier momento, porque pueden estar fuera de contexto, pero aquí en este nivel, ¿qué tenemos aquí? Una clara M. ¿Y qué nos dicen los indicadores? Una clara divergencia negativa. Noten algo importante, la sesión anterior este fue el nivel más alto. ¿Y qué sucedió al inicio de la sesión asiática? ¿Se penetran los niveles altos? Solo lo suficiente para ejecutar los stops de los traders de rompimiento. O ejecutar las entradas de los traders de rompimiento a la alza. Y solo lo suficiente para el que haya realizado una venta corta y puesto su stop por encima de estos niveles, ejecutar el stop. Y entonces el precio corrige. Una vez que sale el anuncio de la Reserva Federal, tenemos este fuerte movimiento bajista. ¿Cuál es entonces ahora nuestra inclinación para marcos temporales inferiores? Bueno, vamos a buscar trades en venta corta. ¿Y qué fue lo que tuvimos? A diferencia del dólar americano, no tuvimos del euro, dólar americano, del par de Forex, no tuvimos una secuencia, tuvimos un impulso bajista. Tenemos una TR también de aproximadamente 83 pips. Y tuvimos un movimiento de aproximadamente 100 pips. Ahora estamos teniendo un movimiento de corrección que ha durado de la sección asiática. Sesión de Londres comenzó nuevamente el movimiento bajista, pero no tuvo mucho fuerza, ni mucho volumen. Y la corrección ha continuado. Por eso, aquí sería difícil realizar trading con este movimiento de zigzag tan extendido y tan irregular. Pero ¿a dónde está regresando el precio? ¿Y dónde se ha detenido? Por el momento, justo en la base de la vela con la gran cantidad de volumen. Entre este punto y el cierre de la vela, de tener en la gráfica de 30 minutos que estamos viendo una señal de debilidad, podríamos entrar en un trade en venta corta. De preferencia en este nivel, la media móvil de 200 periodos. ¿Por qué? Porque se podría poner el stop, y eso es importante también. Un trader novato o amateur usualmente está pensando, ¿cuánto dinero podría ganar? Es lo primero que se pregunta, ¿cuánto dinero podría ganar en este trade? Un trader profesional lo primero que se pregunta, si el trade va en mi contra, ¿dónde está la salida? ¿Es realista la salida? ¿Está muy alejada del punto de entrada? Mi primer objetivo está por lo menos a la misma distancia de la salida, y eso es lo que estoy viendo aquí exactamente. ¿Dónde está mi salida en caso de que esté equivocado? Bien, ¿dónde comenzó este fuerte movimiento bajista que con la gran cantidad de volumen nota distribución institucional por encima de esta vela donde comenzó la distribución? Es por ello que la entrada la preferiría hacer si el movimiento de corrección continúa y encuentro una señal de debilidad aquí sobre la media móvil de 200 periodos, porque aquí estaría mi stop. Ya sabemos que el precio bajista sí llegó hasta estos niveles antes, aunque aquí encontró demanda. Por lo tanto, es casi la misma distancia de la entrada y la salida. Podía entrar aquí, mi stop aquí, cubrir la mitad de mi posición o cerrar la mitad de mi posición aquí y ya eliminé el riesgo por completo. Porque aún si después fuera en mi contra y ejecuta mi stop, tendría
con la mitad, la misma ganancia que la de la pérdida, y la cancelaría una a la otra, no habría pérdida. También en la gráfica diaria puedo ver que la corrección ha llegado alrededor de la media móvil de 20 periodos, un nivel muy importante. Ahorita es entre la media móvil de 20 periodos y de 10 periodos. Por lo tanto, en la sesión asiática, porque esta es una divisa de Asia, y las noticias de estas divisas suelen salir alrededor de las 8 de la noche, hora de Nueva York, 8, 8 y media. Por lo tanto, podría estar atento si quiero realizar trading en la sesión asiática para ver si tengo la señal correspondiente para un movimiento bajista. Por lo menos esperaría un movimiento bajista hasta la media móvil de 50 periodos en la gráfica diaria, ya fuera en dos partes, en 2 días, entre hoy y mañana, hoy, mañana, hoy y el lunes, o un movimiento bajista fuerte. Y por eso cerraría mi posición escalonadamente, la mitad en este nivel y con la otra mitad intentando aprovechar un movimiento mayor. Una vez que el movimiento penetre decisivamente este nivel, ya puedo mover mi stop aquí, a este nivel, que fue el siguiente nivel donde se encontró su suministro. Esos son dos instrumentos. Este instrumento es posible que si continúa el movimiento bajista, tenga un movimiento bajista de varios días. ¿Por qué? Porque en la gráfica diaria vemos que llegó a un importante nivel donde al encontrarse suministro hemos tenido movimientos bajistas de varios días. Eso es en cuanto al euro. Y aquí ya vemos cómo coinciden varios conceptos y cómo los indicadores los utilizamos solamente como un complemento para el análisis. El principal análisis debe estar basado en el análisis del precio, del rango y del volumen, que son los únicos 3 variables de información que hay en el mercado. Esos instrumentos, esos indicadores están basados en medias móviles, RSI, bandas Bollinger, están basados en precio y tiempo solamente. Y como son fórmulas matemáticas, el resultado que nos arrojan es retrasado. Aquí vemos cómo las bandas Bollinger están en contracción, cambian a expansión, cambiando a verde, pero ¿hasta dónde? Hasta en este momento, cuando en realidad el movimiento de rango había terminado en estos niveles. Así que lo importante es aprender a analizar bien el rango del precio y el volumen y estar preparados. Hay que hacer una preparación previa. No sé si alguna vez hayan visto, en Google pueden buscar los trading room, los salones de trading que tienen los brokers de Forex, por ejemplo. Tienen 10, 15, 20 traders analizando los gráficos, tienen un grupo de traders en la sesión asiática, otro grupo entra a relevar los frescos en la sesión de Europa y otro grupo en la sesión de Nueva York. Se pasan los detalles de lo que pasó en la sesión pasada antes del cambio de turno. Se hacen sus análisis previos, checaron ya marcos temporales superiores, saben cuál es la tendencia superior, mediano plazo, inferior. Si pretendemos tener éxito en este negocio, no podemos simplemente llegar en la mañana o a la hora que vayamos a comenzar su trading, abrir un gráfico de 5 minutos y comenzar el análisis. Es por eso que nosotros el fin de semana realizamos análisis de marco temporal mensual, semanal y diario. Y cada noche, de los pares de Forex principales, materias primas, índices, porque hay correlación entre los mercados. Y durante la semana, antes de la sesión europea, siempre analizamos un análisis del gráfico diario, 1 hora y 15 minutos. ¿Hay alguna pregunta? Si no, vamos a terminar con la sesión. No me queda más que... También les quería mostrar esta página que nos indica que 10 bancos son responsables por el 80% del volumen en Forex. Así que podemos ver la influencia que pueden tener en el movimiento. También el cuidado que tenemos que tener. Les quería mostrar brevemente, vamos a terminar en un par de minutos, pero les quería mostrar un artículo. Grandes bancos ponen los bonos a los traders de Forex en suspenso por una investigación de manipulación. Sus bonos pueden ascender hasta 2 millones para los mejores traders.
Esos 2 millones no los consiguen de los 2 pips del spread que les cobran por realizar su trading. Recordemos que ellos toman el otro lado del trade en la mayoría de las cuentas mini y micro, porque no existen en la realidad contratos de mini y micro. Los contratos que se manejan entre las instituciones son contratos estándar. Contratos mini y micro, el broker toma el otro lado del trade. Entonces, sí existe cierta manipulación en ocasiones. Aquí estamos teniendo que están suspendidos y algunos fueron terminados su trabajo por comportamiento que llevó a manipulación de los mercados de Forex. Así que hay que tener mucho cuidado, saber analizar el volumen para ver qué es lo que están haciendo y tener mejores oportunidades. Bien, con esto damos por fin a nuestra... En el mercado la pregunta es que si no hay suficiente suministro para un movimiento alcista. Sí, no hay suficiente demanda para que el movimiento alcista continúe y lo podemos ver claramente. Vemos aquí, inclusive en la sesión americana, en las 3 sesiones hay un muy poco volumen y hubo un gran volumen en la venta. Entonces, nuestra inclinación por el momento, con la evidencia que tenemos en el gráfico, es bajista. Pero hay que esperar para una señal de confirmación bajista, porque la corrección podría continuar incluso hasta el nivel alto de la vela. Y aquí es donde podemos usar un patrón de un cambio de tendencia en 2 velas, vela envolvente para entrar bajista, una referencia allá que es el gatillo para comenzar el trade. Me pregunta que si un intento de volumen no indica también que intentan frenar la caída. ¿Podría tratarse de frenar la caída o podría tratarse un volumen podría tratarse el aumento de estar frenando la caída o un aumento del volumen podría también anunciar que hay un fuerte suministro que está impulsando hacia la baja? ¿Cómo lo podemos saber la diferencia? Bueno, aprendiendo a analizar con detalle el rango y el volumen. Pero, por ejemplo, aquí esta vela claramente podemos ver en la gráfica de una hora que cerró en los niveles más bajos con la mayor cantidad de volumen. En cambio, esta vela vemos que cerró en la parte alta. Aquí claramente es demanda. Y aquí claramente, por el momento, la evidencia muestra que es suministro. Pero hay más detalles. No es tan sencillo el asunto. Hay que analizarlo en marcos temporales diferentes. Y con eso nos despedimos y gracias por su atención.